Este es el ejercicio 5.4-6 de Thevenin y Norton. Ok, lo que podemos observar de este circuito es que tenemos una fuente dependiente de voltaje de 2Va, una resistencia de 3 ohms, una de 6 ohms, una fuente independiente de corriente de 3 amperes, una resistencia de 3 ohms. Esta fuente dependiente está dependiente del voltaje que hay aquí. Sabiendo el voltaje que hay aquí, vamos a saber el valor correcto de esta fuente. Ok, de aquí a aquí va a ser nuestro voltaje de Thevenin, por lo cual, como aquí está por aquí no está pasando ninguna corriente, ningún voltaje, ya que esto no está conectado, por lo cual que el voltaje que hay de aquí aquí va a ser el mismo voltaje que hay acá. Ok, para empezar esto tenemos que ver que lo único que ocupamos del circuito es de este nodo para acá, todo esto para acá, para poder para poder definir las corrientes. Por lo cual vemos que por aquí de este nodo a este nodo le están entrando, pasan 3 amperes, y por aquí podemos declarar que por aquí baja I. Entonces a este nodo le están llegando 3 amperes más I. Ok, entonces que por este lado están pasando I más 3. Por lo cual que de este lado están pasando también I más 3 por esta resistencia. Ok. Llegan a este nodo y va para abajo y 3 amperes para acá. Cumple las leyes de Kirchhoff de corriente. Ok, ya teniendo esto aquí en esta malla podemos realizar las leyes de Kirchhoff de voltaje. Teniendo esto vamos a poder sacar el voltaje que hay de aquí a aquí. Ok, empezamos sentido horario, menos 2Va, menos 2Va, ya que entramos por aquí, más 3, va a ser más por el sentido de la corriente, más 3 y más 3. Ok, más 6 y 6 está bajando I, más 6 y todo esto va a ser igual a 0. Ok, aquí tenemos términos de I, tenemos términos de VA, por lo cual lo vamos a dejar en términos de I. 2VA, VA viene siendo el voltaje de aquí a aquí, por lo cual que el voltaje que hay de aquí a aquí es la corriente por la resistencia. Entonces podemos poner que VA va a ser igual a 6I, porque es la corriente por la resistencia. Ok, así lo dejamos en términos de I, por lo cual sería entonces menos 2, 6I, más 3I, más 9, más 6I, igual a 0. Ok, entonces tenemos menos 3I, más 9, igual a 0, y va a ser igual a 9 tercios de ampere. Ok, ya que tenemos 9 tercios de ampere, podemos sacar lo que es el voltaje VA. Si vale 9 tercios de ampere, entonces multiplicamos la resistencia por la corriente, nos va a dar el voltaje. Entonces VA va a ser igual a I por los 6 ohms. Entonces esto es igual a 9 tercios de ampere por los 6 ohms. Entonces VA va a ser lo mismo que el voltaje de Thevenin. Va a ser igual al voltaje de Thevenin, y esto va a ser igual a 18 ohms. A 18 volts, perdón. Y así tenemos el voltaje de Thevenin. Ya teniendo el voltaje de Thevenin podemos sacar la corriente en corto. Ok, la corriente en corto va a ser de aquí, aquí y corto. Ok,
Eso va a ser la corriente en corto. Para poder sacarla tenemos que obtener el voltaje que hay de aquí a aquí, porque el voltaje que corre, ok, primero el nodo este va a seguir siendo B. Tenemos el nodo C, nodo B, nodo B. Ok, el voltaje que hay de aquí a aquí va a ser el mismo voltaje que corre ese a B. Ok, ya teniendo el voltaje podemos dividir entre la resistencia y nos va a dar la corriente en corto de aquí. Ok, para eso vamos a redibujar lo que nos sirve del circuito, que va a ser de aquí para acá. Esta resistencia y esta resistencia, las dos están conectadas de C a B, igual que la fuente de corriente, por lo cual las tres están en paralelo, por lo cual para reducir el circuito, esta resistencia y esta resistencia la podemos poner en paralelo para reducir el circuito. Ok, ya que reducimos el circuito, para sacar la resistencia, ok, tenemos la resistencia de 6 ohms y la resistencia de 3. Ok, para sacar el paralelo es el inverso entre la suma de los inversos, que va a ser esto va a ser igual a 2 ohms. Ok, entonces esta resistencia vale 2 ohms. Ok, ya teniendo esto, podemos hacer lo mismo con lo que hicimos para sacarle el voltaje de Thevenin. Tenemos una fuente de 3, una resistencia de 2, una resistencia de 3 y una fuente dependiente de 2VA del voltaje de aquí. Ok, podemos determinar las corrientes. Por aquí a este punto, a este nodo, le van a llegar los 3 amperes y aquí hay una corriente que lo podemos denominar I. Entonces a este nodo entran I más 3, por lo cual salen para este lado una corriente de I más 3. Cruzan por esta resistencia, también pasa una corriente de I más 3. Ok, por acá baja I y por acá se van los 3 amperes. Ok, ya teniendo esto podemos realizar las leyes de Kirchhoff de voltaje en sentido horario. Ok, entonces empezamos menos 2VA más 3 y más 3 más 2i. Esto va a ser igual a 0. Ok, ponemos en términos de i. Aquí tenemos términos de VA y términos de i, por lo cual vamos a realizar en puros términos de i. VA va a ser igual a 2i, ya que la resistencia por la corriente va a dar el voltaje de VA. Entonces va a ser 2i. Entonces sería menos 2i más 3i más 9. 3i más 9 más 2i igual a 0. Ok, nos quedan 4i menos 4i más 3 i más 9 igual a 0. Ok, entonces i va a ser igual a menos 9 amperes. Ya teniendo la corriente que vale por aquí, que pasa por aquí, podemos sacar el voltaje de C a B. Teniendo el voltaje de C a B, va a ser el mismo voltaje que pase de aquí a aquí. Ya teniendo ese de aquí a aquí, perdón. Ya teniendo ese voltaje, podemos dividirlo entre la resistencia y va a salir la corriente. Ok, entonces el voltaje de C a B va a ser igual a menos 9 amperes por la resistencia de 2 ohms. Esto va a ser igual a menos 18 volts. Ok, entonces dice que de aquí a aquí
hay menos 18 volts. Entonces, ya teniendo el voltaje que hay de aquí aquí y el voltaje que hay de aquí a aquí, podemos saber cuál es la corriente en corto, por lo cual la corriente en corto va a ser igual al voltaje de CAB entre los 3 ohms, que son los 3 ohms de esta resistencia. Ok, sería menos 18 volts entre 3. Esto va a ser igual a menos 6 amperes. La corriente en corto va a ser igual a menos 6 amperes. Ok, ya teniendo el voltaje de Thevenin, la corriente en corto, podemos sacar la resistencia de Thevenin. Por lo cual, la resistencia de Thevenin se saca voltaje de Thevenin entre la corriente en corto. Ok, aquí tenemos que la resistencia de Thevenin va a ser igual a 18 volts entre menos 6 amperes. Esto va a ser igual a menos 3 ohms. Ok, entonces menos 3 ohms. Para sacar los circuitos equivalentes, este va a ser el circuito equivalente de Thevenin y este va a ser el circuito equivalente de Norton. Ok, ponemos la resistencia de menos 3 ohms, menos 3 ohms, la fuente de voltaje de 18 volts, y así quedaría el circuito equivalente de Thevenin. El circuito equivalente de Norton sería menos 6 amperes y la resistencia de menos 3 ohms. Así quedaría el circuito equivalente de Norton.